Hace unos días estaba en YouTube dando vueltas como de costumbre y me encontré con una nueva canción de Un Corazón llamada Papa y dije, ok, voy a escucharla, pero de repente en el segundo compás de la canción ocurre algo que me llamó profundamente la atención. Hola, bienvenidos nuevamente, mi nombre es Lucas y los invito a que puedan suscribirse a este canal, compartir, seguirme en Instagram y todas esas cosas que ustedes ya saben. Siempre me preocupo de estar escuchando las últimas canciones cristianas que van saliendo para saber más o menos qué tipo de sonidos se mueven, qué tendencias, qué melodías, qué mensajes se están transmitiendo. Y escuché esta canción llamada Papá. Pero de repente en el segundo compás de la canción ocurre algo que me llamó profundamente la atención. Y es la aparición de este acorde. Lo primero que pensé y dije, ¿cómo un error? A alguien se le olvidó editar esa nota, a alguien se le quedó un dedo pegado en el piano, a alguien se le quedó el pie pegado en el pedal. Pero luego, después del rato, me acostumbré a este sonido y me di cuenta que en realidad sí hay una intención detrás de este sonido que puede parecer desagradable, incómodo, incluso como en mi caso llegar a pensar que es un error. Esta no es la única parte de la canción en que aparece, más adelante la vamos a ver aparecer incluso dentro de otros acordes, dentro de otra armonía. Y esto me hace pensar también en uno de mis acordes favoritos, que espero en algún momento compartirles acerca de este y otros acordes, que es este acorde, que sería un acorde mayor con la cuarta agregada, que de hecho a mí me gusta utilizar y también he escuchado en varias canciones. Quizás al escuchar estas notas superpuestas podemos pensar que hay un sonido desagradable, incómodo, feo o derechamente mal, pero lo cierto es que un sonido como este en el contexto puede sonar muy hermoso, muy bello, muy natural. Incluso puede ser como el condimento que le da un poco de acidez a ciertos acordes, a ciertas armonías. Y sin duda que eso es algo importante que deberíamos considerar. Y bueno, la intro de esta canción es así. Entonces de repente aparece este acorde en el segundo compás de la canción y yo dije, ¿qué tiene este acorde que suena tan extraño? ¿Qué tiene este acorde que me hace sentir que el tecladista se equivocó o me hace sentir que hay un error? Luego, por supuesto, la volví a escuchar, seguí escuchando el resto de la canción y me di cuenta que en realidad este sonido aparece más de una vez. Entonces eso me ayudó a pensar y dije, ok, entonces quizás no es un error. Quizás está hecho intencionalmente. Y claro, mi oído se acostumbró a este sonido que en principio era muy extraño y empecé a analizar qué era lo que me provocaba esta sensación de extrañeza y llegué a la conclusión de que era estas dos notas juntas, superpuestas, tocadas al mismo tiempo. Y en realidad tiene sentido. De hecho, si lo toco fuera de contexto, suena así. Juzguen ustedes mismos lo que escuchan. Estas son las tres notas que aparecen superpuestas en este acorde, en una disposición sutilmente distinta, pero en conclusión, estas son las tres notas que están sonando al mismo tiempo. Tenemos esta nota, que es un La, un Si, Sol sostenido, que en contexto aparecen así. Esta superposición de notas es lo que en música se llama una disonancia. Wikipedia lo define como la tensión inherente en un intervalo o acorde que involucra un choque de dos o más notas y que en algunos contextos armónicos puede esperarse una determinada resolución. Etimológicamente la palabra disonancia está compuesto del prefijo dis, que significa oposición, contrario o con dificultad, y sonancia de sonido. Por lo tanto tenemos un sonido contrario, un sonido donde hay oposición. Por otro lado, cuando hablamos de disonancia nos referimos a una tensión generada entre dos sonidos. En otros lugares he visto que se habla de inestabilidad. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Si yo toco una sola nota, no hay ningún problema. No tenemos ningún tipo de choque, ni de altercado, ni de nada. Técnicamente no tiene con quién entrar en conflicto. Pero si a esta nota yo le agrego una segunda nota,
tenemos una relación, tenemos una distancia, cuyo nombre técnico en música es intervalo. Si alguna vez habían escuchado esta palabra, intervalo no es más que la relación o distancia entre dos notas. Ahora, esta relación puede ser disonante o consonante, que digamos serían los dos polos opuestos de cómo clasificaríamos la relación entre dos notas según la forma en que suenan a nuestros oídos y la cantidad de tensión que genera. Tomemos distintas notas al azar. Por ejemplo, comparemos esta primera nota, que es un la. Veámosla, por ejemplo, ¿qué pasa si yo la combino con esta nota, que es un mi? Sin duda que genera una sensación muy distinta a que si yo combino esta nota con esta, por ejemplo. O con esta. O con esta. Algo más extremo aún, con esta. Lo cierto es que distintos teóricos a lo largo de la historia han intentado clasificar estas relaciones, incluso estableciendo distintos niveles de consonancias y disonancias. Desde Pitágoras hasta muchos teóricos de fines del siglo XIX y del siglo XX han intentado establecer distintas escalas, ponerle distintos nombres, hacer distintas categorizaciones de este choque entre dos notas. Algo en lo que la mayoría coincide es que el sonido, por ejemplo, de una octava, es decir, dos notas que están separadas por 12 semitonos, es decir, algo como esto, es decir, una nota, es decir, la relación entre una nota y la siguiente vez que aparece la misma nota en el piano, tienen este sonido que es muy consonante, claramente porque es literal la misma nota. Pareciera ser que estos dos sonidos se juntan, se suman, incluso se potencian, lo que técnicamente, si investigan acerca de los armónicos, físicamente sí se están sumando. Es decir, entre estos intervalos existen relaciones muy consonantes. Otro intervalo también es, por ejemplo, la quinta, que suena así. También da la sensación de un sonido muy natural, de que las dos notas suenan muy bien juntas, se complementan. Mientras que otros intervalos como las segundas y las séptimas serían altamente disonantes. Una relación como esta. Este intervalo tiene por nombre la séptima mayor, que está a una distancia de 11 semitonos y suena de esta forma. Las disonancias son muy importantes en la música, de hecho son parte de esta. Son las encargadas de generar tensión para que luego se genere una resolución y que esto de alguna forma vaya guiando nuestro oído al escuchar música o al hacer música. Esto de alguna forma nos genera una sensación de satisfacción, nos genera una sensación de conclusión. Es como que la música nos va guiando por un camino en el que aparecen obstáculos, pero después aparecen soluciones. Y así constantemente la música se va haciendo cada vez más interesante y nos va invitando a seguir avanzando, a seguir escuchando la canción. Escuchamos, por ejemplo, una secuencia de acordes en las que voy a hacer intervalos lo más consonantes posibles. Ahora voy a hacer esta misma progresión, pero voy a incorporar algunas disonancias que se van a ir resolviendo a medida que va avanzando la secuencia de notas. Y observemos cómo la música va pasando de un estado de tensión a un estado de reposo. A modo de conclusión, es importante entender que las disonancias, como ya les decía, son parte importante de la música. Es importante apreciar su riqueza, que en algunos casos puede incluso darle un sabor un poco agridulce a ciertos acordes. Es lo que le da una pizca de imperfección, lo que le da un mínimo de incomodidad a cierta armonía. Es importante, si es que ustedes son músicos o productores, que puedan entender y estudiar acordes que contienen disonancias, como por ejemplo los acordes con séptimas, con segundas, con cuartas, y enseñarle a nuestro oído cómo suenan
y cuándo es mejor utilizarlos. O también podemos solamente escuchar la música y dejar que nuestro oído fluya por el camino de consonancias y disonancias por el que nos va guiando cada canción.